Hablaremos de vivienda, hablaremos de esos alquileres controlados que se han implantado en Cataluña. Vamos a hablar de los primeros efectos que se han observado de ese control de alquileres y también vamos a hablar de cómo funciona el control de alquileres en general, de la experiencia que hay y también de la vivienda en España. ¿Qué problemáticas hay? ¿Por qué existe esta falta de accesibilidad a la vivienda a pesar de que tenemos un parque de viviendas inmenso? ¿Y qué soluciones habría que implantar para poderlo solucionar? ¿Y por qué no se hace esto? Evidentemente hay unas razones de peso para no hacerlo y que una vez más son razones que tienen poco que ver con el interés general de la población. A mí me gustaría, voy a traer un artículo que se ha publicado, se publicó a mediados del año pasado en Regional Science and Urban Economics, que hace una primera evaluación de las regulaciones del alquiler, los efectos del control de alquileres en Cataluña y bueno, la conclusión a la que llega pues está muy en la línea de lo que es la investigación académica anterior, que sí que tiene un efecto sustancial sobre los alquileres pagados. En este caso evalúan que se han reducido de un 4 a un 6% y que no han encontrado ninguna evidencia en la oferta de viviendas de alquiler. Que es un poco las amenazas que hacen los liberales sobre los controles de rentas. Bueno, pero más allá de todo esto, lo primero, a mí me gustaría plantear el tema, pues con todas las limitaciones que tiene la ley de vivienda, que obviamente el Estado no tiene competencias para regular prácticamente nada, solo para establecer un marco de cobertura legal si hay comunidades autónomas que lo quieren hacer y hasta ahora solo ha querido Cataluña. Y luego también a mí me gustaría hablar, más allá de esto, qué es lo que está pasando con la vivienda y por qué hay estos problemas de accesibilidad a la vivienda que realmente no tiene demasiado sentido los precios que se están pagando como es lógico. Unos precios que ya primero empezaron en las ciudades grandes a dispararse, Barcelona, Madrid, luego siguieron por las medianas, Valencia, Bilbao, Málaga, Zaragoza, etcétera, y ahora ya están llegando a las ciudades, incluso a ciudades pequeñas, este tema de los precios del alquiler, que es una auténtica barbaridad. Y mientras tanto, pues nadie se plantea temas de ampliar el parque de vivienda social ni nada que se le parezca. Pues a mí me gustaría que comentáramos un poco sobre esto y a ver qué os parece. Íñigo, ¿qué piensas de todo, de lo que lo primero de la ley de vivienda y ese marco legal que estableces por si hay alguna comunidad autónoma que quiera establecer controles de alquileres, que la única hasta ahora es Cataluña, aunque parece que lo va a hacer alguna más, pero poca cosa. Y lo segundo, ¿por qué crees que no se hace más a este respecto? Adelante. Bueno, pues la verdad, respecto a lo que es lo primero que preguntabas, ¿no? Que es la propia ley de vivienda, ¿no? Pues bueno, es una ley claramente insuficiente. Aquí ya hemos tratado alguna vez el problema de la vivienda y lo que realmente hemos hablado que es que no existe una solución mágica, ¿no? al problema de la especulación en la vivienda, más que el problema de la vivienda. No es que haya escasez de vivienda, ni siquiera escasez de oferta. Lo que hay es un nivel especulativo brutal, ¿no? Que se da tanto por razones históricas, porque históricamente es el modo, ¿no? de ahorro preferido, ¿no? De casi todas las familias españolas, incluso también de empresas, ¿no? Puesto que, pues bueno, precisamente gracias a ese nivel especulativo, pues bueno, no deja de ser una inversión, entre comillas, segura, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Junto con ese alto nivel, pues bueno, pues proporciona, y ese entorno especulativo, pues también proporciona un atractivo tremendo pues hacia los fondos de inversión y sobre todo hacia todo aquel que intente vivir de las rentas, ¿no? Un rentista. Y claro, esto acaba presionando aún más al alza. ¿Dónde incurre esta ley de vivienda? Bueno, esta ley de vivienda presta, pues bueno, sobre todo
lo que hace es poner el foco en las zonas lo que se llama tensionadas, ¿no? Que son aquellas en las que la vivienda, el alquiler de la vivienda, suponga más de un 30% de los ingresos de la unidad familiar o haya subido más de 3 puntos por encima del IPC en los últimos años, ¿no? El precio del alquiler, ¿no? Y bueno, pues eso lo define como zona tensionada y bueno, pues ahí es donde entra el límite, ¿no? de los alquileres. Este límite, pues bueno, diferencia entre gran tenedor o pequeño tenedor, ¿no? O vamos a decir arrendador ordinario, ¿no? El arrendador ordinario lo que se ve obligado es a congelar el precio, ¿vale? Congela el precio en el último precio en el que lo hubiera fijado y solo deja asumir hasta un 3%, ¿no? Anual, el precio de la vivienda, ¿no? Y por otro lado, los grandes tenedores, ¿no? Que son el gran, vamos a decir, el gran afectado por las medidas, ¿no? En los que sí que les mantiene dentro de una serie de índices de referencia, ¿no? Que además se publicaron a principios de mes y que ahora mismo no recuerdo de memoria, ¿no? En los que, bueno, pues sí que limita el precio de la vivienda. Un gran tenedor es aquel que tiene más de 5 o 10 viviendas en propiedad, ¿no? Y en arrendamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que los liberales nos dicen, ¿no? Pues bueno, pues que esto va a impedir que haya desabastecimiento de mascarillas, de viviendas, ¿vale? Y que bueno, pues maten el mercado del alquiler y sea peor el remedio que la enfermedad. Esto puede ser cierto hasta cierto punto. ¿Vale? Hasta cierto punto, ¿por qué? Dice, porque claro, sí, en un primer momento, pues sí que puede, vamos a decir, espantar a los más interesados, sobre todo los rentistas, ¿no? Sobre todo los rentistas que son el grueso, ¿no? del mercado especulativo, a no sacar en alquiler esas viviendas, ¿no? Salvando pues algunas tonterías que se iban diciendo por ahí, ¿no? Porque en estos últimos meses y semanas hemos estado leyendo idioteces, ¿no? De liberales, ¿no? Haciendo como dicen, no, pues entonces le meteré tanto en B y no sé qué, no sé cuánto. Y yo, vale, pues luego no te lo pago. Y ya está, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo le explicas al juez que es que no te ha pagado el B? ¿No? Y cosas así, ¿no? Y luego, pues bueno, cosas como, pues bueno, pues lo que me refería es a que, bueno, pues a largo plazo es donde, en medio y largo plazo, sobre todo a largo plazo, es donde toda esta teoría pues, establecida por los liberales se cae, ¿no? Y se cae pues por la sencilla razón de que, como bien se encargan de señalar, la vivienda es un bien de mercado, ¿no? En la Constitución es un derecho, pero también resulta que en la práctica es un bien de mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues que nadie invierte en bienes que no producen dividendos, ¿vale? Salvo, como ya hemos dicho, pues como forma de ahorro, pero que realmente, y pese a la imagen, es la que nos quieren dar, ¿no? Sobre todo los medios encasados en ello, pues realmente, o sea, lo que presiona al alza, ¿no? Es precisamente esta burbuja especulativa de la vivienda, Claro. tanto en compra como en alquiler, es el tema de... Íñigo, también yo creo que es un momento que también está muy bien decir, llegados aquí, que la solución que proponen los liberales, que es sacar más suelo urbanizable al mercado y que dejar que las fuerzas del mercado pues construyan, pues acordaos, las 800.000 viviendas al año y patatín patatán, ¿y a dónde nos lleva eso? Que es que ya lo hemos vivido y sabemos... Es que es eso, es que después de 15 años de boom del ladrillo vamos a volver otra vez exactamente a lo mismo. O sea, sabemos que, de hecho, el mayor incremento que se ha producido jamás en el precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, se produjo precisamente en la época del boom inmobiliario, donde se construía hasta en la tierra de las macetas. O sea, y el mercado no ha parado de subir. ¿Por qué? Porque especulación sobre especulación sobre especulación. Y todo mantenido en el crédito, por cierto, ¿no? Y bueno, pues con lo cual, efectivamente, eso no es una solución. Y es a donde quería ir. Es que precisamente, si bien en la medida de la ley de las medidas de la ley de vivienda son insuficientes, puesto que actuarían demasiado a largo plazo, ¿vale? Por la sencilla razón de lo que he dicho, porque se convertirían en patrimonio muerto, lo cual para los rentistas no es interesante, ¿no? Retirarlos del alquiler. Sino, aparte de eso, es porque precisamente es demasiado largo plazo, ¿vale? Una política de vivienda coherente no solamente contemplaría esto, es un primer paso, sino también necesitarías, en concordancia, precisamente
medidas fiscales, como gravar las viviendas en determinadas zonas, ¿no?, de alta demanda con un IBI superior al normal, además perfectamente contemplable por la Constitución, ¿no?, por uso antisocial de un derecho, ¿vale? Esto es algo que se ha contemplado toda la vida, ¿vale? O sea, vamos, es que de hecho, vamos, es el artículo 235 de la Constitución, aquel por el que Alberto Garzón se hizo famoso citándolo, ¿no?, en Twitter, ¿no?, que todas las formas de riqueza, tanto públicas como privadas, están supeditadas al interés general, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un uso antisocial de un derecho, ¿vale? Y que, por tanto, pues habilita al Estado para limitar, ¿no?, el uso del mismo. Incluso, bueno, de hecho es el artículo que autoriza a expropiar al Estado, no digamos ya a limitar precios, ¿no? Y bueno, pues no solamente esto, sino medidas fiscales que conviertan en gravoso una propiedad muerta, ¿no?, en determinadas circunstancias. O sea, multiplicar ese IBI de manera que, por ejemplo, para los rentistas empieza a convertirse no solamente en no rentable, sino en gravoso no sacar esas viviendas al alquiler. Y esto no basta tampoco por sí mismo. O sea, no puedes legarlo todo al mercado privado, sino que tienes que crear un auténtico parque de vivienda público, pero un auténtico parque de vivienda público, no el típico que se vende, o sea, como se ha venido haciendo durante muchos años, es el que, pues hacemos viviendas de protección oficial que luego, ¿no?, una vez compradas, etcétera, a un precio tasado, luego se volverán con los años en vivienda libre, ¿no? Porque entonces estamos otra vez estamos financiando el mercado privado con fondos públicos, cosa que no debemos hacer, sino lo que tenemos que crear es un auténtico parque público y permanente, ¿vale?, sobre todo precisamente en esas zonas de alta demanda, ¿no?, de vivienda pública en alquiler social, vamos, que permita no solamente lastrar a la baja, ¿no?, los precios de los alquileres, sino también incluso, pues bueno, y tratándose de un bien social de primera necesidad, proporcionar una solución a aquellas familias y personas que no lleguen a un cierto nivel de renta, ¿vale?, por mucho que haya bajado el mercado, ¿vale? Estamos hablando un poco como el consorcio de compensación de seguros y los seguros de los conductores novatos, ¿no? Me dice, no todo se puede ligar al mercado, dice, y sin embargo, si estás obligando a la gente, ¿no?, a que circule con un seguro, ¿no?, por alguna exigencia perfectamente lógica, ¿no?, pues siguiendo con la analogía, ¿no?, dice, pues tendrás que proporcionarle una manera pública de que pueda cumplir ese requisito. En este caso estamos hablando de una necesidad impuesta por la propia naturaleza. A ver, pirámide de Maslow, techo, cobijo y comida. O sea, es lo primero que se necesita, ¿no? Dice, con lo cual, para que el Estado garantice ese derecho, ¿vale?, pues, y que todo el mundo, o sea, esto es una de las primeras cosas con las que te salen los tribunales. Oiga, pero que esto no es un derecho directamente ejecutable. Está en la Constitución dentro, digamos, de las directrices programáticas que deben orientar la política del gobierno. Por cierto, efectivamente, como el respeto y la protección de la propiedad privada. También está exactamente en el mismo lugar y con la misma categoría. Sin embargo, ellos conciben el derecho a la propiedad casi como si fuera un derecho fundamental equiparable con la vida o la libertad, ¿no? Y sin embargo no es así, ¿vale? O sea, son principios que orientan la política del gobierno. Y siendo el gobierno más progresista, como bien has comentado antes, desde el Big Bang, ¿vale?, pues desde luego debería adoptar ese tipo de políticas, ¿no? Por eso, en este punto, ¿no?, la ley de vivienda está bien orientada y ha dicho, no tendrá efectos a corto plazo, ¿vale?, pero sí los tendrá a medio y largo plazo. Pero desde luego se podrían mejorar esos efectos y adelantarlos si se hiciera una política, vamos a decir, coherente y completa de vivienda a nivel estatal, cosa que no solamente este gobierno no está, contestando ya a tu segunda pregunta, no está interesado por eso, no está interesada en ello, ¿no? Pues no solamente son los intereses de las clases rentistas, son los intereses financieros de la banca, son los que, recordemos, todavía sigue siendo el mayor actor que hay en el mercado inmobiliario de este país. Siempre es la banca, ¿vale? Lo mismo que otros en los que, bueno, pues evidentemente no quieren que les fastidien un negocio del que, bueno, gracias al cual han vivido y han seguido viviendo, ¿no? Incluso no solamente en la época del boom, sino también, bueno, aprovechándose de las ruinas,
¿no? Del boom, sobre todo del sector bancario, ¿no? Y por tanto no quieren que se lo quiten. Pero bueno, no solamente por esta posición del gobierno, sino evidentemente teniendo en cuenta el reparto competencial, como has mencionado antes, habrá unas comunidades que lo hagan y otras comunidades que no. Todos sabemos cuáles serán fijo que no, ¿no? Evidentemente, todas las gobernadas por la derecha, y entre ellas, por cierto, incluye Euskadi, que de ahí viene la famosa oposición del PNV a la ley de vivienda, y que, bueno, pues basándose en la infracción de las competencias y bla, 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 y atacando a Bildu con ello, que fue una de las valedoras de esa ley de vivienda, precisamente porque lo que no quiere es aplicarla, porque no deja de ser derecha, ¿no? Lo mismo que ocurre que, bueno, en Cataluña pues ha dado la casualidad de que, primero, es una de las zonas más tensionadas que existen, ¿vale? Lo que es a nivel región, Cataluña posiblemente sea la que más, ¿vale? O sea, ahí a la limón le andará con Madrid. Y posiblemente yo creo que más. Y Baleares está terrible la sí, cosa. Bueno, Baleares ya es... Baleares, en términos de política de vivienda, es Chernobyl. O sea, esto no es inevitable. O sea, está totalmente muerta para los próximos 24.000 años. O sea, lo mismo que Chernobyl. O sea, Baleares ya es que casi no tiene remedio. Sin embargo, todavía estamos a tiempo de que esto se contagie a la península, ¿vale? Y Barcelona es uno de los grandes puntos donde está entrando, ¿no? O sea, estamos hablando, no es que la carestía la vivienda en Cataluña ha existido siempre, sino estamos hablando de ya llegar a niveles de apocalipsis, ¿no? Es que, o sea, de que literalmente es imposible vivir. Una cosa hay que avisar, que las cosas han ido fatal estos últimos, desde 2014, 2015 que empezaron a subir los alquileres, han ido fatal, pero es que van a ir a mucho peor, porque no se están tomando las medidas. Sí, por eso. Cataluña, pues precisamente ha adoptado esto, pues precisamente porque primero es como he comentado, es una de las regiones donde más presión está haciendo este problema, ¿no? Y evidentemente es un gobierno, pues un gobierno no puede evitarlo, sobre todo, pues bueno, pues cuando, vamos a decir, la presidencia de la vivienda está tan disputada, ¿no? Y desde luego, pues RC, lo mismo que el PSOE, que evidentemente es el valedor de la ley, y demás, pues se han lanzado de cabeza, ¿no? A este asunto, ¿no? Pues a ver si les proporciona, pues bueno, algún tipo de alivio, ¿no? A esto. Pero, como ya he dicho, el alivio va a ser si es únicamente con esta medida, va a ser muy a la larga, ¿vale? En cuanto, pues bueno, todas estas propiedades muertas, alguien, ¿no? Pues decida, oiga, les tengo que sacar algún tipo de rentabilidad, ¿no? Es decir, que es uno de los puntos que no tenemos en cuenta de la economía rentista. Precisamente para ser rentista debes percibir rentas, ¿vale? No puedes tenerlo, dice, puedes retenerlo durante cierto tiempo, dice, pero ese no puede ser tu modelo de negocio, que es mantener tus propiedades raíces muertas de risa, ¿no? Dice, esto podríamos acelerarlo, como he dicho, si adoptáramos una política completa y coherente, cosa que, como ya he dicho, por lo que he dicho anteriormente, no haremos. Pero bueno, esta es un poco la situación. Así que tendremos titulares apocalípticos a corto plazo, ¿no? Pero bueno, intentando presionar para que los gobiernos autonómicos se retracten de esta medida o no la adopten, ¿no? Veremos hasta qué punto llega esto. Bueno, Jorge, ¿cómo ves la situación de la vivienda, especialmente, bueno, la propia vivienda? La vivienda en propiedad también, la situación es terrorífica, pero en alquiler ya es que se sale de todo lo que se haya visto hasta ahora. Y como decía, pues no va, con las medidas que se están tomando, pues no va a hacer sino empeorar, ¿eh? Bueno, adelante, coméntanos. Sí, bueno, es que las políticas que se realizan son políticas pro mercado. Y como ha comentado bien Íñigo, pues el tema es que la vivienda no es un bien como otros bienes fungibles y tal. No, la vivienda, aparte, es una necesidad de las personas y está garantizada en la Constitución. Y hay una serie de posibilidades por parte del Estado, entre ellos la misma creación de oferta de vivienda mediante vivienda social, que no desaparece de su parque, es alquilada por el Estado directamente a la gente, o por los que dice el Estado, dice las comunidades, dice los ayuntamientos, pero
asegurando que la propiedad sigue siendo pues eso, del Estado, del ayuntamiento o de la comunidad, porque el interés está en asegurar una oferta de un bien que es de primera necesidad. Pero si tú a eso, tus políticas están orientadas principalmente al mercado, como es el caso, pues claro, no lo ven así. No lo ven así, como tal, dicen, no, si el Estado interviene, vale, que haga vivienda pública, pero esa vivienda pública luego vuelva otra vez al mercado para echar más leña al fuego de la especulación, en la cual, tengámoslo claro, el capitalismo puede tener millones de viviendas vacías con millones de personas viviendo en la calle. Lo ves en Estados Unidos, lo ves en Gran Bretaña, ya lo estás viendo aquí, lo ves en Francia también, en París. ¿Por qué? Porque lo principal ahí es el negocio, es el enfoque de mercado. El enfoque que la necesidad humana y las necesidades de la sociedad, eso es lo de menos. Lo que importa es el negocio. Y evidentemente ese negocio es un negocio en manos de la clase rentista. Y la clase rentista es hacia la que se hacen políticas en este país y no se la ataca en absoluto. Cuando ves el parque de vivienda, en Austria, por ejemplo, en Austria la vivienda social supone un 25% de la vivienda. Un 25% la vivienda social. Y no es el país de la Unión Europea que tiene más. Un 30% en los Países Bajos. ¿España cuánto tiene? Un 2,5%. Y si dicen que construir más va a servir no va a servir nada más que para alimentar el negocio, porque el negocio es el negocio de la especulación, es el negocio del rentismo, es el negocio de, bueno, yo tengo 10 viviendas, bueno, yo cojo y si alquilo 6 a un precio desorbitado, pues si las otras las otras 4 que me quedan, pues no las puedo alquilar y no me cuestan. No tengo un gran coste, ni la legislación me obliga a ocuparlas, pues ahí las tengo. Ahí tienes, sirve de alguna manera para asegurar que los precios no caen. Tengamos que cuenta que no es un mercado de competencia perfecta, es todo lo contrario, es un mercado oligopólico, ¿vale? Si es así, y como tal, pues evidentemente no los consumidores, digamos, los ciudadanos que quieren vivir en una vivienda, no son los que mandan, como dicen siempre los defensores de la economía de mercado. Es un oligopolio. Y como tal, ahí el que cuenta es el oligopolista. Marca un precio y ya está. Y si hay gente que se queda sin casa, bueno, pero ellos maximizan su renta, su beneficio. ¿Tendría que intervenir ahí el Estado? Claro que lo tendría que hacer, pero las políticas, no nos engañemos, las políticas en este país se hacen para 300.000 familias de los 18 millones de familias que hay. Solo para 300.000, y esas son las 300.000 familias que cuentan. ¿Y qué son? Pues rentistas, son los que tienen más la renta, la deuda pública, los títulos de deuda pública, los que tienen las acciones de las empresas, los que tienen tierras, los que reciben subvenciones de la UE por la política comunitaria sin haber pisado el campo, porque tienen campos, pero ellos no los pisan ni los cultivan. Y eso es lo que hay. Y para eso se hacen políticas. Grave para la gente joven. Claro, si tu familia no tiene más casas, pues efectivamente es gravísimo. Y gravísimo para la ciudad y para los países. Porque en última instancia lo que haces es las ciudades se mueren, se convierten en parques temáticos, porque la gente tiene que vivir donde trabaja también. Tú no puedes estar trabajando, o sea, viviendo a 60 kilómetros, 80 kilómetros de donde, o sea, viviendo a 80 kilómetros de donde trabajas. Básicamente cuando es un trabajo presencial, claro. Pues claro. Las ciudades, ¿qué ocurre? Pues gentrificación, precios todavía más altos, incluso problemas de servicios públicos, porque claro, también tienen que trabajar y ganar dinero suficiente los médicos, los bomberos, toda la gente
todos los servicios que son necesarios en una ciudad se tienen que prestar también por gente que vive en la ciudad y no a 80 kilómetros. Si no, ¿qué ocurre? Pues mira, problemas que tienen, por ejemplo, cuando ha hablado de Baleares, terrible, Ibiza. No quieren ir los funcionarios. Hombre, nadie que no sea un potentado quiere ir, a menos que tenga allí casa ya, porque es imposible. ¿Entiendes? Que es imposible. ¿Cómo vas a pagarte? ¿Con qué? ¿Con qué sueldo? Con los complementos que imposible. Nadie quiere eso. ¿Cómo va? Pues claro, los funcionarios no quieren ir allí. Ni la gente que allí no tenga casa, pues ¿cómo puedes trabajar allí? Imposible, porque a menos que trabajes y vivas en otro lugar, pero claro, es Ibiza. ¿Dónde vas a vivir? ¿A cuántos kilómetros vas a vivir? Y te vas a coger un ferry todos los días para ir y volver y hacerte unas cuantas millas. No, el problema es ese, es que no hacen políticas para esto. Y las timoratas políticas que se hacen, se echan las manos a la cabeza y se dejan en manos, efectivamente, de intereses como pues, los intereses de muchas comunidades autónomas, como ha dicho bien Íñigo, pues está claro, son de clase rentista de ese lugar y como tal tampoco va a atacar. Ni se ataca desde el gobierno central porque no quieren pinchar en hueso de los grandes tenedores, en última instancia, fondos que están rentabilizando, ni en las comunidades autónomas tampoco, la gran mayoría, salvo cuando ya simplemente te ves en la necesidad, pues eso, de que alguno de tus votantes, de mucho de tu base electoral, está reclamando eso porque ve mucho peligro y lo ve como un problema fundamental en sus vidas. Si no, no pasa nada. Aquí, mira, súper contentos que en Málaga estén pagando más por metro cuadrado que en Viena, capital de una nación con unos niveles de renta mayores. Pero bueno, en Málaga pagando ahí, dices, bueno, ¿qué quieres que te diga? Si es que el problema es ese, no se hacen políticas, y no se hacen políticas no porque no se sepan hacer políticas, claro que se sabe hacer políticas, pero esas políticas entran en conflicto con el interés de clase, y el interés de clase se hace políticas para ellos y repes, es que no hay más. Los bancos son los grandes también tenedores de viviendas, ahí los tienes, y se les ha rescatado. Ellos que dieron dinero a expuertas, crearon dinero a expuertas para los grandes promotores, cuando los promotores se quedaron con el culo al aire por el tema de la crisis financiera global, pues los bancos se quedaron con esas viviendas que no se pueden vender y ya se ha encargado el Estado efectivamente ahí se actuó fuerte y rápidamente para rescatar. ¿Y qué ha pasado con esas viviendas? ¿Qué ha pasado con la Sareb? Pues tenemos las políticas que nos curramos en última instancia porque aceptamos como izquierda y aceptamos como políticas, ya no de izquierda, sino políticas para el pueblo. Políticas para el pueblo, que normalmente las políticas de izquierda son para el pueblo, pero es que hoy en día dices izquierda y ¿a qué te estás refiriendo? A gente que te dice que bueno, que les parece bien la gentrificación, gente que dice, no, el turismo trae riqueza, el turismo no trae riqueza. El turismo en todo caso trae rentas, algunas rentas, para alguna gente, pero el turismo no desarrolla un país. Joder, si no, Túnez estaría, bueno, súper desarrollado, Marruecos, el Líbano estarían, bueno, montados. Chipre, ¡uf! ¿Qué quieres que te diga? Santorini, fíjate. Pues no, señores, que no. De hecho, cuanto más turismo, peor. El turismo es una prestación de servicios que... y vuelve invivible las ciudades. Que yo no digo que haya que prohibirlo. No lo veo muy bien, pero creo que está sobreviviendo. Pero limitar el número de alojamientos. Pero limitar, hombre, claramente, porque tú no... Dicen, es como los que me dicen, fronteras abiertas. ¿Cómo de fronteras abiertas? No, hombre, todo se tiene que regular porque es igual de malo que vengan 30.000 inmigrantes así de golpes porque no hay control de inmigración que vengan 30 millones de alemanes, británicos, italianos aquí, porque claro, eso colapsa los servicios, también hace un gasto. Y la vivienda y el mercado de la vivienda lo destroza. Claro. Ya, pero le da igual al rentista. No solo los pisos turísticos, es que hay innumerables casos de que gente que compra un edificio de viviendas entero, lo derruye
Y lo transforma y construye un hotel ahí. Claro. Un hotel aún tendría, el hotel sí, pero es que hay ya muchas promociones. Yo te lo digo porque aquí en mi ayuntamiento, aquí yo vivo en Burjasot. Bueno, el caso es que me llamó la atención que los que están las construcciones nuevas, no hay muchas, pero las que hay, las 5, y están para alquiler. Me llamaron la atención y dice, bueno, para alquiler, son todos ya para alquiler. ¿Por qué? Porque se ve, es el nuevo El Dorado. Claro, es un bien que se te revaloriza más que la inflación y encima te rinde a lo mejor un 5 o 7% anual. Pues imagínate. Sí, fíjate, hombre, y no hay, encima puede haber connivencia también de los propios ayuntamientos porque están pensando el impuesto, el IBI y tal. Pero, señores, pensemos que no es solamente un bien de mercado, es un bien de primera necesidad. Y tienen que pensar que el reflejo que tiene eso también en la vida de la propia ciudad. Barcelona, ya te digo, es un parque climático. Yo me acuerdo hace 15 años cuando ibas allí, y la última vez que fui, pues eso, justo antes de la pandemia. Y la verdad es que era pasmoso el cambio. Y no para bien, no para bien, todo todo se deteriora, porque parece que ya no estás en una ciudad, llegas al mercado, a los mercados se los carga el turismo masivo, la gentrificación y el convertir, efectivamente, todo porque va al interés de la clase representativa.